Este fanfic no me pertenece, le pertenece a Omega Lucy. Su página de fanficción estará en la descripción, si es que desean visitarlo. Capítulo 5. Sentimientos de un shinobi. A Megakure. La noticia sobre la masacre del clan Uchiha tomó por sorpresa no solo al líder de Akatsuki, también a Nagato y Konan así como a Rin. Obito relataba todo lo que Sarutobi le había explicado sobre el incidente, su voz se notaba un poco más seria de lo usual y no era para menos, él pudo ser uno de los tantos cadáveres de esa fría noche. Itachi Uchiha será parte del libro bingo de Akatsuki, decretó Yaiko cruzándose de brazos, aún le costaba creer que algo así hubiera sucedido en Konoha, como una sola persona habría sido capaz de acabar con un clan tan poderoso. Incluso siendo un miembro del mismo no le parecía muy lógico, era una locura. El Hokage estará complacido de saber eso, respondió Obito con voz monótona. ¿Cómo es posible que alguien hubiera sido capaz de algo tan monstruoso? Acabar con su propio clan. Konan miró a sus dos amigos y luego a Uchiha con cierto pesar, aquello debía ser difícil de asimilar para él. Mientras el líder y el Uchiha seguían platicando sobre el incidente y sobre Itachi, Rin no podía evitar mirar a la Sabache afligida. ¿Qué se suponía que sentía en esos momentos? ¿Miedo? ¿Angustia? Obito pudo haber muerto si no hubiera estado con ella en Amegakure, así que el Uchiha estuvo muy cerca de la muerte de nuevo. Aquella voz resonó en su interior haciéndole tensarse un poco. No digas eso por favor, pidió la Kunoichi casi como súplica, aunque sin llegar a mirar a la imponente bestia que tenía frente a sí. Se fijó en el gran lago que representaba su mente, el lugar en el cual podía encontrarse con el Biju que, aunque no la odiaba, aún ansiaba su libertad, pero de algún modo habían logrado desarrollar una mejor relación. No soportaría que algo le sucediera de nuevo, no podría. Ambos se fijaron cómo en el agua se reflejaba una de las memorias de Rin, esa en la cual Obito había sido aplastado por una roca y le había creído muerto por mucho tiempo. La idea de perder a su mejor amigo le aterraba. Con el tiempo, sus sentimientos por el Uchiha habían cambiado casi por completo. Si antes ya era importante en su vida, no sabía cómo describir el ahora. Creo que lo subestimas demasiado, rompió el silencio que se había formado. En todo el tiempo que llevo contigo, no he visto shinobis más fuertes que Obito y Kakashi, claro, eso sin contar al cuarto Hokage. No lo subestimo, sé que es muy fuerte, respondió. Ella admiraba el hombre en el cual se había convertido Obito, tan centrado, inteligente y valiente, pero aún quedaba algo de aquel niño sensible que se preocupaba por todos y ayudaba a los ancianos. Sonrió con cierta nostalgia al recordar tales momentos, cuando eran el equipo de Minato. ¿Cuándo piensas decirle lo que sientes?, preguntó repentinamente la gran tortuga. No creo que pueda hacerlo. Cerró los ojos un momento antes de suspirar. Obito ya no debe sentir lo mismo, para él tal vez solo son cosas de niños. Eres una tonta, ¿sabes? El insulto sorprendió un poco a la Kunoichi, quien de inmediato se giró a mirarle en espera de alguna explicación. El Uchiha prácticamente babea por ti. Rin se fijó en Obito de reojo, él seguía platicando con Yaiko, pero las palabras no llegaban a sus oídos. Ella solo admiraba disimuladamente sus facciones, las cicatrices en su rostro, recuerdos de aquel accidente. Era cierto que sus sentimientos ya no se basaban solo en la amistad, pero no quería que las cosas cambiaran. Apretó las manos sobre su regazo y procuró despejar esos pensamientos por el momento, no eran los adecuados para la situación. Obito estaba pasando por un momento muy difícil. Mientras los líderes y los dos miembros de Konoha seguían reunidos platicando sobre la situación de Itachi y el clan Uchiha, en el comedor de la torre se encontraban Sasori y Pakura bebiendo un poco de té mientras observaban la lluvia por la gran ventana. En otras mesas, algunos de los miembros reían y platicaban entre ellos, pero los dos ninjas de Suna se mantenían en silencio gran parte del tiempo, aunque eso no significara que no se dirigieran la palabra en ciertos momentos. Es curioso cómo llueve tan seguido. Las aldeas ocultas son realmente diferentes entre ellas. Esta era una de esas ocasiones en las que Pakura rompía el silencio. La lluvia en Sunagakure no siempre trae cosas buenas. La mirada del pelirrojo se perdió en el paisaje lluvioso y la Kunoichi comprendió que estaba recordando a Komushi. Estiró su mano hasta la de Sasori y la sujetó con suavidad entre sus dedos en un tenue gesto de consuelo. A pesar de los años que habían transcurrido desde entonces, recordar a su amigo solía ser duro para ambos. Después de todo, solo era un niño cuando murió en aquella misión de vigilancia en la cual la lluvia desbordó la arena del desierto, creando torrentes que se tragaban todo a su paso, incluido Komushi. A pesar de que el silencio entre ambos regresó, los dos estaban cómodos así. El silencio parecía ser el mejor lenguaje con el que podían comunicarse.
Pronto quedaron ellos solos en el comedor, ya habían terminado su té, pero la lluvia no tenía intenciones de ceder. Pakura lentamente retiró su mano de la de Sasori y se levantó de la silla. Iré a tomar un baño, nos veremos en la cena, se despidió con voz atona antes de retirarse del comedor. Sasori se limitó a asentir con la cabeza y luego le vio salir. Volvió la mirada hacia la ventana por un momento, pensando en si debía quedarse ahí o también debía marcharse. Al final, la segunda opción venció. Tomó las tazas de té vacías y las llevó a la cocina para lavarlas en el fregadero. Hecho eso, salió del comedor, apagando la luz y dejando que la poca luz exterior fuera lo único que iluminara. Si lo pensaba bien, no tenía nada que hacer en esos momentos y no le apetecía ir a su habitación a hacer nada, así que solo caminó hasta las escaleras y se dedicó a hacer lo único que no había hecho: explorar la torre. No la conocía en su totalidad, solo había estado en el baño común masculino, el comedor, la cocina, la zona de entrenamiento, el salón de reuniones y su propia habitación, pero aún quedaban pisos de la torre que quería visitar. Subía las escaleras, mirando hacia afuera de la torre cada vez que pasaba por alguna ventana. A medida que seguía subiendo pisos, todo era más silencioso, la lluvia que caía afuera era el único sonido que llegaba a acompañarle. No descubrió nada nuevo tampoco, la mayoría eran habitaciones vacías y otras eran depósitos donde había armas y suministros. Aún así, algo captó su atención en uno de los pisos y fue ver las mariposas de papel revolotear cerca de una de las puertas. ¿El jutsu de Conan? Pensó un poco extrañado. En ese pasillo había otras puertas, pero esas no tenían vigilancia y al abrirlas solo encontró más suministros como papeles bomba, kunais y shurikens en cajas. Se acercó a la última puerta y tomó la perilla para abrirla. Apenas la empujó, las mariposas de papel se agruparon entre sí formando a la kunoichi, o al menos la mitad de esta. Sasori comprendió que se trataba de un clon de papel. ¿Qué te trae por aquí, Sasori?, cuestionó el clon, bloqueando la vista del interior de la habitación, de modo que el pelirrojo no era capaz de ver la cama en la cual reposaba Shisui Uchiha. Simple curiosidad, ¿qué están ocultando?, preguntó con su natural frialdad. ¿Acaso el Kazekage te envió a investigar?, insistía la mujer de papel. No, lo hago por mi propia cuenta, respondió estoico. ¿Qué hay aquí que no quieren que vea? No es algo que pueda decir de momento, pero no es nada malo, tú y los demás lo sabrán cuando llegue el momento adecuado. El marionetista dudó un poco, pero si realmente planeaban revelarlo al resto de la organización, significaba que no era nada de lo que debiera preocuparse. No consideraba a Akatsuki una familia ni nada parecido, pero tanto Yahiko como Nagato y Conan se habían ganado su respeto y podría decir que hasta su lealtad. Decidió solo retirarse y volver abajo, tal vez un baño no le caería mal. El clon de papel volvió a deshacerse en mariposas de papel que siguieron cuidando tanto fuera como dentro de la habitación. Konohagakure. No recordaba haber visitado el cementerio tan seguido. Sentía que no había pasado nada desde que fue a despedirse de Shisui una semana. 2 tal vez. Sentía que había perdido el manejo del tiempo. Aunque ahora, a pesar de que estaba enfrente de aquel lugar, no se sentía capaz de poner un pie allí. Realmente deseaba ver una lápida con el nombre de su amiga. Nee-chan. Kiba miró a su hermana con extrañez. Esta pareció volver en sí con su llamado, ¿vamos? Mamá debe estar esperándonos. Sí, tienes razón, asintió para seguir caminando hasta llegar a su casa. Ana avanzó en silencio hasta su habitación donde solo se dejó caer en el suelo. Asimilar todo lo que estaba sucediendo era difícil, se suponía que estaban en una época de paz y ocurría semejante tragedia. ¿Qué rayos había pasado por la mente de Itachi para acabar haciendo tal monstruosidad? Izumi sintió como los ojos se le llenaban de lágrimas, ya no podía seguir postergando su dolor. Su mejor amiga estaba muerta y lo más triste era pensar que lo había hecho a manos de quien amaba. ¿Cuántas veces no bromeó con ella sobre sus sentimientos por Itachi? ¿Cuántas veces no le sugirió a Izumi que le hablara sobre ellos? ¿Para qué? ¿De qué hubiera servido eso? Kiba apenas podía escuchar el llanto de su hermana, algo que le preocupaba mucho. Llevaba días viéndola tan afligida y algo evasiva. Miró a Kamaru un momento, como si esperase que el cachorro le diera alguna respuesta, aunque era obvio que no la recibiría de él. Kiba, la voz de su madre le hizo tensarse un poco. Ven, deja a tu hermana sola un rato. ¿Qué le sucede, mamá?, preguntó mientras se alejaba de la puerta para ir con su madre. ¿Has escuchado alguna noticia en la academia?, respondió Tsume con otra pregunta.
Kiba le miró confundido antes de meditar un poco. En realidad, no solía prestar mucha atención a lo que sucedía a su alrededor por estar jugando o haciendo travesuras, pero cierto rumor llegó incluso a sus oídos los últimos días. Escuché sobre lo que pasó en el clan Uchiha, contestó vagamente, y que fue uno de sus miembros quien lo hizo. Sí, eso fue lo que sucedió. La mujer dejó salir un largo suspiro mientras se cruzaba de brazos. ¿Recuerdas a Izumi y a Shisui? El niño asintió con la cabeza como respuesta. Ellos eran miembros del clan Uchiha. Ellos y todo su clan perecieron a manos de Itachi Uchiha. El castaño abrió los ojos con sorpresa. Aun cuando sus memorias sobre ellos eran algo vagas, sabía que se relacionaban mucho con su hermana, eran sus amigos. Ahora podía entender un poco del por qué Ana estaba así y no la culpaba. Por supuesto que Tsume tampoco pretendía aclarar que la muerte de Shisui se había dado en otras circunstancias. Itachi ahora es un criminal muy peligroso. Acabar con un clan tan poderoso y hábil como lo eran los Uchiha es algo de temer. Kiba. Tsume relajó su expresión un poco antes de palmear la cabeza de su hijo con algo de rudeza, provocando que el menor soltara un leve quejido. Un día, tendrás tu propio equipo, con compañeros que apreciarás mucho y sé que no querrás que algo malo les suceda. Dale algo de tiempo a tu hermana, ¿de acuerdo? Ella es muy fuerte, estará bien, es una Inuzuka después de todo. Su madre se retiró a la cocina para encargarse de la cena. El pequeño castaño miró hacia el pasillo que daba a las habitaciones. ¿Su hermana sería capaz de recuperarse realmente? Aquello sonaba terrible y doloroso. Recordaba haber visto a su hermana bastante feliz con los tres Uchiha en una casa de té y dangos. Para ella también todo quedaría solo como un recuerdo. Amegakure. Desde que había vuelto de Konoha sentía el estómago pesado, ni siquiera sintió ganas de ir a cenar con el resto. Luego de la reunión, decidió quedarse en su habitación contemplando el techo como si de algo muy interesante se tratara, aunque si era sincero, no podía dejar de pensar en su clan. Obito, ¿no piensas unirte a la policía militar? Preguntó Fugaku al verle regresar de una de sus misiones. El menor detuvo su andar para verle. No quería ser grosero, pero el líder del clan debería conocer bien esa respuesta. Estoy bien realizando misiones para el Hokage, contestó desviando ligeramente la mirada. Escuché que Itachi finalmente despertó su Sharingan. Felicidades por eso. Cambiar de tema de esa forma podía llegar a irritar al mayor, pero no quería arriesgarse a una confrontación directa. Es mi hijo después de todo, contestó a pesar de que no estaba a gusto con el cambio. Obito, le llamó al notar que pretendía seguir su camino. Deberías reconsiderarlo de unirte a la policía militar. Tus habilidades le vendrían muy bien y es mejor que ser el guardaespaldas de la Jinchuriki. Lo pensaré. Abrió su ojo y volvió a mirar el techo. Esa conversación se había manifestado como si no hubiese ocurrido hace mucho tiempo, pero en realidad ya habían pasado ¿cuánto? ¿5 años? No importaba, pero no le había gustado la forma en la que Fugaku se lo había dicho. Sonaba más a una obligación que una invitación o una sugerencia. Era irónico, por mucho tiempo su clan le trató como un fracasado y lo rechazaron desde que era muy pequeño, pero luego de su regreso de la muerte, muchos decían estar orgullosos de su valentía y estaban interesados en sus nuevos poderes. Están muy interesados en tu Kamui, pero también esperan que recuperes el ojo que le diste a Kakashi. Esta vez era Shisui quien se manifestaba en uno de sus recuerdos. Él sí era un verdadero prodigio, mucho más impresionante y talentoso de lo que él pudo ser a su edad. Obito frunció el ceño con indignación al escuchar eso. Fugaku-san parece muy molesto con eso. Él dice que fue tu decisión y deben respetarla. Yo pienso igual. Antes, nadie en este clan me tomaba en serio y ahora piensan que el Kamui le pertenece al clan Uchiha. No podía evitar pensar que se sentía muy incómodo con su propio clan. Asistía a las reuniones sin sentir mucho interés en lo que decían, solo se sentaba al fondo junto a Shisui y los demás menores de edad que debían asistir hasta que simplemente llegó un punto en el que dejó de hacerlo, ya fuese por las misiones o por cualquier excusa que pudiese inventarse. Así que el Hokage te ordenó formar parte de Akatsuki. Que sea un Uchiha quien represente a Konoha podría ser un modo de apaciguar el descontento del clan. Fugaku parecía complacido de saberlo, aunque sabía bien que el anteponer la aldea por sobre el clan no le gustaba a ninguno de los Uchiha. Sí, a los Uchiha aún nos toman en cuenta en situaciones importantes, debería decirle eso a los demás. Respondió sin mayores ánimos de mantener esa conversación. Sería bueno si también reportas tus misiones en las reuniones, lo que aprendas en Akatsuki. Akatsuki busca la paz, no la guerra. ¿Los Uchiha también buscan eso? Desde esa discusión llegó a sentirse incluso más incómodo, pero al menos ya no pasaba tanto tiempo dentro del barrio Uchiha.
Los pocos Uchiha con los que pudo llegar a llevarse bien fueron los más jóvenes del clan y aún así no podía decir que era muy cercano a ellos. Pero aun con lo complicada que era su relación con ellos, no esperaba que todos murieran de una forma tan cruel y repentina, no era justo, ¿Itachi realmente los odiaba? Siempre le pareció un chico muy tranquilo y demasiado listo. ¿Qué pasaba realmente por la mente del joven prodigio? ¿Obito? Rin tocó la puerta esperando que el Uchiha siguiera despierto. Que no hubiera bajado a cenar le preocupó mucho. Pasa, respondió casi de inmediato mientras se sentaba en la cama. La castaña entró a la habitación trayendo consigo un bote con ramen instantáneo. Me extraño que no bajaras a cenar así que te traje algo. Comentó entregándole el bote y los palillos a la Sabache. Gracias, sonrió un poco enternecido aunque no quería preocuparla. Agradeció la comida y comenzó a comer de aquellos fideos, estaban tibios lo cual agradecía mucho. ¿Estás bien? Preguntó mientras se sentaba a su lado en la cama. Tal vez era una pregunta absurda, pero era la mejor forma de saber qué podía estar pasando por su mente en esos momentos. Sí, lo siento, no quería preocuparte, contestó antes de dejar salir un largo y pesado suspiro. Es solo que no esperaba que algo como eso sucediera, incluso cuando mi relación con mi clan no era la mejor, no esperaba algo semejante. Obito siguió comiendo mientras que su compañera solo le miraba afligida, ninguno esperaba algo así por supuesto. No sabía qué debía decirle, quizás todo lo que necesitaba en esos momentos era algo de apoyo. Rin, no estoy preocupado por mí ni por lo que me pudo haber pasado, aclaró al notar la mirada de la Kunoichi. Solo no dejaba de pensar en todo y a decir verdad, creo que es Sasuke quien me preocupa, él es solo un niño ya perdido todo lo que amaba y conocía, pero yo no supe qué decirle cuando estuve con él, dejó el bote de ramen medio vacío sobre la mesita de noche y meditó un poco, recordando su encuentro con el niño y su último paseo por el barrio Uchiha antes de que fuese demolido. Él aún es un niño, y a diferencia de nosotros, no está viviendo una guerra, comentó recostándose un poco de la Sabache. Este apoyó su cabeza contra la de ella y se permitió sujetar su mano con suavidad. ¿Cómo estaba cuando estuviste en la aldea? Ya no estaba en el hospital, había vuelto a la academia y temo que el camino que pretende elegir es el de la venganza, respondió mirando algún punto del suelo de la habitación. ¿Qué puedo hacer por él? ¿Cómo puedo apoyarlo? Ni siquiera supe qué decirle, lo único que pude hacer fue escuchar. Escuchar es una buena forma de entender a alguien. No te presiones, Obito, sé que podrás hacer más por él de lo que imaginas. Itachi caminaba en silencio, siguiendo a Juso hacia el destino de la misión que les asignaron en el país del pasto. A pesar de su expresión fría, por su mente no dejaban de pasar recuerdos sobre la vida que destruyó y había dejado atrás con tal de proteger la paz de su amada aldea y por sobre todo, con tal de proteger a Sasuke. Aún así, por ahora debía enfocarse en su nueva labor, que era vigilar aquella organización a la cual se había unido apenas abandonó Konoha. Sus miembros trabajaban en parejas, usando aquellas batas negras con nubes rojas y por ahora se dedicaban a cumplir toda clase de misiones despiadadas para ganar dinero. ¿Qué planeaban esos gemelos usando criminales tan peligrosos? Prepárate, Itachi. Dijo Juso viendo su objetivo acercarse. ¿Cuál era el verdadero propósito de Tsuki no Me? Fin del capítulo.